Bendiciones. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano Obrera. Bendiciones de Dios. Saludos para todos en esta mañana, los del programa de Guardianes del Aceite. Vamos a tener en esta mañana un estudio. Vamos a pensar hoy en el camino de la fe. Algunas cosas que la Escritura nos enseñan acerca de la fe. Y estaba pensando que hay un texto allí en Profeta Jeremías, donde Dios habla al pueblo diciéndole que se pararan en los caminos y miraran y preguntaran por las sendas antiguas cuál fuera el buen camino y que anduvieran por él y hallarían descanso para su alma. Entonces vamos a mirar uno de esos caminos, de esas sendas antiguas que son trazadas desde el principio para nosotros, porque recordemos que la palabra de Dios nos muestra de un pacto de bendición que Dios hizo con un hombre en el tiempo pasado llamado Abraham. Y fue un pacto que Dios hizo basado en la fe. Conocemos a Abraham como el padre de la fe, el padre de los fieles, que dice la palabra de Dios que fue llamado amigo de Dios, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. De manera que desde ahí comienza una generación de personas que ponen su confianza en Dios y que entienden que la única manera de tener una correcta relación con Dios es por medio de la fe. Porque dice la Biblia que Abraham no hizo obras para agradar a Dios, sino que después se manifestaron realmente sus obras, pero era por medio de la fe que él había tenido, cuando Dios le dio una promesa de que iba a ser su descendencia como las estrellas del cielo y que iba a darle una tierra, que iba a darle bendiciones. Y este hombre creyó a Dios cuando no tenía todavía ni un hijo y Dios le estaba prometiendo hacer su descendencia como las estrellas del cielo. Hay un texto básico aquí en la escritura que está en el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice de la siguiente manera: he aquí aquel cuya alma no es justa se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este texto es la base de una doctrina que se explica en el Nuevo Testamento y que es la salvación es única y exclusivamente por la fe. Dios justifica a los pecadores por la fe. El camino que Dios trazó para la salvación de los seres humanos es el camino de la fe. El ser humano se perdió porque se alejó de Dios por causa de que no creyó la palabra que Dios le había dicho. Y el camino de regreso nuevamente a esa relación con Dios es solamente el camino de la fe. El hombre debe creer, el hombre debe seguir creyendo, porque es el único medio que Dios estableció. Y la carta a los Hebreos nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que la Biblia nos muestra la necesidad de una total dependencia, de una total confianza en Dios, de un arrojarse totalmente en los brazos de Dios para la salvación de Dios en todos los sentidos. Que la salvación, la Biblia no solamente lo habla en un aspecto espiritual, salvación del castigo eterno, salvación del pecado, sino salvación en todos los aspectos de la vida. Salvación de tribulaciones, salvación de situaciones difíciles, salvación de problemas que no tenemos solución, salvación de enfermedades. Entonces la palabra salvación es muy amplia en la Biblia. Y la Biblia establece de una manera muy clara que los que confiamos en el Señor y creemos en Él, vamos a recibir de Dios respuesta a esa fe. Hay tres libros en el Nuevo Testamento que afirman su doctrina basados en este texto de Habacuc 2:4. Hay tres cartas que se escriben en el Nuevo Testamento. Una de estas cartas es la carta a los Romanos. Y usted mira en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que Pablo dice estas palabras. Él dice, porque en el Evangelio, aquí dice, el primero dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio de Dios, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. De manera que toma como base ese texto de Habacuc 2:4. Por eso dice, como está escrito. De manera que Pablo va a decir, la doctrina que les voy a enseñar no es una doctrina nueva. No es que ahora nos salvamos por la fe y los del tiempo antiguo se salvaban de otra forma, sino que él está diciendo es siempre en la manera de Dios salvar a las personas es por medio de la fe. De manera que el camino de la fe no es un camino nuevo, no empezó ahorita, vamos a decir en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, sino que es un camino antiguo que Dios trazó desde el principio para salvar a los seres humanos. También la carta Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vuelve y toma ese texto como base para explicar o para decir la doctrina que le estoy enseñando aquí está basada en lo que ya Dios había dicho en el tiempo antiguo. Otra carta que nos habla sobre este tema es la carta a los Hebreos. Y en el capítulo 10, en el versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Vuelve y menciona ese texto. Y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, tenemos que hay 3 cartas en el Nuevo Testamento que toman como base el mismo texto de Habacuc 2:4 para enseñarnos que el camino que Dios trazó para nosotros es el camino de la fe. Y cada una de estas cartas presenta un aspecto diferente. El texto de Habacuc dice, el justo por fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Pablo lo dice, el justo por la fe vivirá. Entonces creo que podríamos hacer una división de esta manera. La carta a los romanos explica la primera parte de ese texto. Vamos a dividirlo en 3 partes. El justo por la fe y vivirá. La carta a los romanos explica la primera parte o se centra específicamente en esta parte y es para explicar quién es el justo o cómo las personas son hechas justas delante de Dios. Y nos va a explicar que es únicamente por medio de la fe, que no es por buenas obras, que no hay otro camino, sino que la forma como Dios hace justos a los hombres es por medio de la fe. Y se centra en explicar los primeros capítulos de la carta a los romanos. Pablo quiere demostrar que todo el mundo está bajo pecado, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino y acumula escritura tras escritura para probar que todos los seres humanos, de todas las clases, de todas las razas, de toda índole, nos apartamos de Dios. Y que no hay una forma posible de ser salvos, sino por un sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que se recibe únicamente por la fe, depositando totalmente nuestra confianza en Él. Y Pablo comienza a explicar que los paganos están sin excusa porque ellos tuvieron un conocimiento de Dios por medio de las cosas que Dios hizo. Dice que las cosas que Dios hizo dan testimonio de que hay un creador. De manera que las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice, de modo que no tienen excusa. Es decir, hay una revelación de Dios en una forma inarticulada en la creación que Dios hizo. La creación da testimonio de que hay un creador, que hay una autoridad moral, que hay un ser todopoderoso, superior, al cual hay que buscar. Pero los hombres hicieron caso omiso de eso y se apartaron de Dios. Luego nos muestra también ahí
que los judíos recibieron ya una forma de ley que Dios les dio escrita a ellos, una norma que no tuvo ningún pueblo, pero que sin embargo ellos tampoco guardaron esa norma de ley. Y por esa causa ellos también están en pecado. Que la ley que se les dio a ellos hicieron lo contrario, de manera que sus vidas mostraron todo lo contrario a lo cual Dios les había escrito en esa ley. Ellos también están sin excusa y también dice la Biblia que están bajo pecado. Y Pablo comienza a señalar que todo el mundo, de todas las clases, de todas las razas, de todas las condiciones, están bajo pecado. ¿Cómo va a ser salvo el hombre? ¿Cómo va a ser justificado? Y muestra que el camino es por medio de la fe. Y por eso él concluye esta sección diciendo, el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que muestra que el medio que Dios usó para salvarnos fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre, su resurrección, pero que el medio para nosotros recibir esa salvación es única y exclusivamente por la fe. Eso es, resumido, lo que Pablo escribe en la carta a los romanos. No hay otra forma de ser hallado justo delante de Dios, sino es totalmente poniendo nuestra confianza en Dios. Es única y exclusivamente por la fe. Ningún hombre va a ser salvo por buenas obras, ningún hombre va a ser hallado justo delante de Dios por lo que es en sí mismo, sino porque el hombre cree completamente en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la carta a los Gálatas se centra en la segunda parte del texto de Habacuc 2:4 y es en explicarnos que es por la fe en oposición a la ley. Entonces, Pablo nos está diciendo en la carta a los romanos cómo es que los hombres son hechos justos, siendo el hombre pecador y mostrando la degradación a la que el hombre llegó en su condición de pecado, cómo Dios puede levantar a los hombres y hacerlos justos, y nos muestra que es por la fe. Ahora, en la carta a los Gálatas se centra en decir que esto es exclusivamente por la fe, en contraposición a las obras de la ley. Y el verso que estamos leyendo aquí en la carta a los Gálatas dice el versículo 10 del capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque ya estaba escrito que el justo por la fe vivirá. Entonces aquí comienza a explicar Pablo, porque hay un problema aquí en las iglesias de Galacia, y era que estaban llegando algunas personas para decir que sí había que creer en Cristo, que sí lo que Cristo hizo realmente tenía valor, pero que además de esto había que guardar la ley. Es decir, que los creyentes tenían que circuncidarse, que los creyentes tenían que guardar los días de reposo, tenían que abstenerse de comidas, tenían que guardar las festividades, es decir, que tenían que convertirse en judíos. Y sabemos que eso hay mucho hoy en el mundo, grupos que están tratando de judaizar a los creyentes y decirle que tenemos que volver a ese sistema judaico, que usted tiene que convertirse en un hebreo, usted tiene que convertirse en un judío, que tiene que celebrar las fiestas que ellos hacían, guardar los días de reposo, es decir, volver a ese sistema que tenía el pueblo judío para uno poder ser salvo. Pero la carta a los Gálatas nos está explicando que es exclusivamente por la fe, sin las obras de la ley. Y esta carta nos explica a nosotros algo muy importante acerca de la ley, y nos dice aquí que si la ley realmente no salva, como está explicando, dice entonces, ¿para qué sirve? Y nos da el propósito de la ley en el capítulo 3, versículo 19. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces dice que la ley fue añadida a la promesa de salvación por fe que Dios había hecho a Abraham. De manera que la ley fue una añadidura con un propósito. Pero dice que esa
añadidura que se hizo de la ley, dice, tenía un tiempo en el cual iba a terminar, dice, hasta que viniese la simiente a la cual fueron hechas las promesas, es decir, Cristo. Por eso explica la Biblia que Cristo es el cumplimiento de la ley, que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. De manera que la ley, explica aquí en el versículo 4, dice, de manera que la ley, el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. De manera que la ley cumplió su propósito. Cuando Cristo vino, entonces esa ley que fue añadida fue removida porque Cristo vino para cumplir. Porque lo que la promesa de Dios hablaba en el Antiguo Testamento era que vendría una simiente a través de la cual serían benditas todas las familias y las naciones de la tierra. Cuando vino esa simiente que es Cristo para cumplir la promesa, ya eso de la ley terminó porque había cumplido su propósito. La ley fue dada como un ayo, como un guía para orientarnos hacia Cristo, para mostrarnos nuestra necesidad. Pero cuando vino el Salvador, ya no se necesitó de aquella ley, porque dice aquí que ahora todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, en la carta a los Gálatas se centra en explicar que la salvación es por la fe sin las obras de la ley. El capítulo 3 explica muy claramente el propósito de la ley. Y en el capítulo 4 está haciendo una advertencia a los creyentes allí en la iglesia en Galacia. El capítulo 4, versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces mire que estos creyentes estaban volviendo a ese sistema antiguo de la ley, y Pablo está diciendo que parece que el trabajo que había hecho entre ellos al predicar el evangelio había sido en vano, porque estaban volviendo al sistema antiguo donde se viviera por rituales y por cosas que solamente eran sombra de lo que había de venir. Entonces, la salvación, según la carta a los Gálatas, es exclusivamente por la fe, sin necesidad de las obras de la ley. Ahora, la última parte la pasamos aquí a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos fue escrita para explicarle a aquellos creyentes judíos, porque precisamente por eso se llama la carta a los Hebreos, para explicarles a ellos que estaban en esa tentación de volver al sistema antiguo, para decirles que Cristo es el único camino, que Cristo es todo suficiente, que Cristo es superior a todo el sistema antiguo, a todo lo que ellos conocieron en el antiguo pacto. Cristo es superior a todo eso, y que hay que asirse firmemente de Cristo, porque en Cristo están todas las promesas que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Los hebreos estaban tentados a volver al sistema antiguo porque ellos estaban acostumbrados a tener un templo majestuoso, una casta de sacerdotes que usaban vestiduras especiales, una ley que fue escrita en tablas de piedra. Y la carta a los Hebreos comienza a explicar acerca de esto, y una palabra clave aquí es mejor. Es decir, que en Cristo ahorita y en el Evangelio hay cosas mejores. Dice, hay una mejor esperanza, hay una mejor patria, hay un mejor santuario, hay un mejor sacerdocio, hay un mejor sacrificio, y muestra muchas cosas, una mejor esperanza. Nos muestra que hay muchas cosas mejores aquí. Es decir, que el cristiano no está perdiendo nada, sino que está recibiendo lo mejor
por medio del Evangelio de Jesucristo. Está fundamentado aquí la carta a los Hebreos en tres expresiones proféticas que están escritas en el Antiguo Testamento. La primera está explicando aquí lo de Jeremías 31, verso 31, donde Dios dice que Él haría un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de la esclavitud, de allá de Egipto, para introducirlos a la tierra prometida. Dice, sino que Él haría un nuevo pacto. Entonces comienza a explicar, ahora ya estamos bajo un nuevo pacto. Otra expresión profética es que existe un nuevo sacrificio. Y usa el Salmo 40 para explicar esto. Y lo explica de esta manera, lo parafrasea de esta manera, diciendo, quita lo primero para establecer lo postrero. Y muestra que está hablando de la entrega del cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario como ofrenda para nuestros pecados. Y que el sistema antiguo de sacrificios ya terminó. Cuando Cristo se ofreció en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros, todo ese ritual de sacrificios terminó completamente, porque se estableció el último y supremo sacrificio que limpia nuestros pecados. Por eso dice el escritor a los Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra expresión profética que menciona aquí es que hay un nuevo sacerdocio y usa la expresión del Salmo 110, donde dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y usa este texto para explicar que ahora el sistema del sacerdocio antiguo levítico de la familia de Aarón ya terminó, porque Dios había prometido en su palabra que iba a haber un nuevo sacerdote y que no era de la línea de Aarón, sino que venía según el orden de Melquisedec. Y fue un sacerdocio que se estableció con juramento. De manera que el primer sacerdocio terminó y luego se establece ahorita un sacerdocio que es inmutable, que es eterno para los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, el llamado en la carta a los hebreos es a vivir por realidades espirituales. Ya no hay un templo que venerar. Ya no hay un templo, ya no, realmente el Señor ya lo había dicho, hablando con la mujer samaritana, le había dicho, porque ella le dijo, Señor, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim, pero el Señor le dijo, mujer, créeme que viene la hora y ahora es, cuando ni en Jerusalén ni en ese monte adoraréis al Padre, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto iría a terminar completamente y vendría una oración sin necesidad de un santuario terrenal. Entonces, aquí está mostrando la importancia de asirnos a realidades espirituales en Cristo Jesús. Que ya hay que dejar las cosas a las que ellos están acostumbrados, a ese templo, a ese sacerdocio que ellos veían, porque ahora vivimos por realidades espirituales. Y nos muestra ahora que ya la ley que hay no está escrita en tablas de piedra, sino que Dios prometió que en el nuevo pacto su ley iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, que aquello iba a causar algo diferente a lo que causó en el tiempo antiguo. Porque esa ley de piedra no cambió a nadie, porque estaba afuera de ellos. Pero ahora la ley de Dios está incluida dentro de nosotros. Dios la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón, y esto produce que seamos ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vidas transformadas, un nuevo nacimiento, personas con una vida nueva, porque la ley de Dios que estaba externa ahora es interiorizada por el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios que ahora tenemos la ley de Dios escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No, dice, no en piedra, sino en tablas de carne de corazón. Entonces, por eso es que en el nuevo pacto hay vida cambiada, hay vida transformada, porque la ley de Dios está siendo escrita cada día en la mente y en el corazón de los creyentes en Cristo Jesús. Aquí por eso hay un capítulo, el capítulo 11,
completamente dedicado para explicar que la vida que se está hablando aquí, porque aquí se centra en la última parte del texto de Habacuc, y es que el creyente vivirá por la fe. Es decir, que la vida que Dios quiere que nosotros vivamos es una vida totalmente de fe, no guiándonos por la vista, no guiándonos por los sentimientos, no guiándonos por las cosas que ven nuestros ojos, sino asidos de realidades eternas que son invisibles. Por eso el capítulo 11 es una lista de personas que llamamos los héroes de la fe. Es como un museo donde se nos muestran que todas aquellas personas que se mencionan ahí vivieron una vida de fe, no importando las circunstancias, no importando las condiciones, el tiempo bajo el que ellos vivieron una vida totalmente de fe. Aquí está diciendo que es pues la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos. De manera que toda esa lista de personas que nos muestra aquí fueron personas que vivieron por la fe. Entonces empieza a explicar qué significa vivir por la fe. Y lo primero que él dice es que la fe es la certeza de lo que estamos esperando y es la convicción de lo que no se ve. Servimos a un Dios que no vemos, pero estamos convencidos de su presencia. Hay realidades espirituales que no vemos, pero estamos convencidos de aquello. No necesitamos un templo para mirarlo, donde ir a realmente adorar un templo físico, porque Dios ya no está ahí en ese templo. La Biblia nos dice ahorita que Él está en el lugar santísimo. Allí entró y se sentó en su trono de gloria. Y tenemos entrada a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la fe. El lugar santísimo ya no es un lugar de la tierra, un lugar encerrado, un templo bonito. El lugar santísimo es la misma presencia de Dios, donde entramos por medio del Espíritu Santo. Nuestro sumo sacerdote no es ahorita alguien que está aquí en algún país, no es un personaje con alguna vestidura especial, sino que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De manera que tenemos un sumo sacerdote invisible, no lo vemos, pero sabemos que está allí porque traspasó los cielos, pero hay evidencia de que este sumo sacerdote está trabajando a nuestro favor. Pero quiero terminar diciendo aquí en la carta a los Hebreos del capítulo 11 que toda esta lista de personas que se menciona tiene el propósito del escritor de demostrarnos que todos ellos vivieron una vida de fe. Y comienza la lista con Abel y sigue hacia adelante. Y muestra que todos ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Pero es interesante mostrar que la fe que se nos muestra aquí no es como algo mágico donde usted recibe de pronto lo que usted quiere con simplemente creer, como una vara donde usted toca y todo va cambiando como por arte de magia, sino que la fe que se nos muestra aquí es una clase de fe que significa perseverancia, significa constancia, significa tener paciencia, significa sufrir, porque aquí la Biblia nos dice que muchos de ellos, dice por ejemplo el versículo 32, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es decir, está hablando de todas las cosas que aquellos hombres de fe hicieron. Sacaron fuerzas de debilidad, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Es decir, la fe de ellos hizo todas estas maravillas. Pero el versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces dice, algunos estuvieron en palacios, como por ejemplo Daniel, como José, pero la Biblia nos dice que otros fueron apedreados, otros fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
vivieron errando por los desiertos, escondidos en las cavernas, perseguidos, afligidos, fueron torturados. Entonces demuestra que la vida de fe realmente significa confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias, seguir creyendo, seguir confiando, seguir perseverando. De manera que la vida de fe es una vida que se aferra a realidades espirituales. Que no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa los problemas que estemos sufriendo, no importa las necesidades que seguimos pasando, pero sabemos que Dios nunca nos va a desamparar. Él nos ha dado promesa de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos lo suficiente o en algunas ocasiones nos falte, pero vemos que la experiencia de estos hombres de fe era que así fueran aserrados, fueran estirados, estuvieran en cavernas, estuvieran a veces desnudos, cubiertos de pieles de ovejas, pero la fe de ellos los mantuvo firme porque ellos estaban esperando algo que Dios les había prometido. De manera que la palabra que hay en Hebreos es que la vida de fe es una vida que se sostiene como viendo al invisible. Una vida que se mantiene esperando en Dios, no pierde la confianza, mantiene la paciencia, sigue perseverante, porque sabe que el que ha prometido es fiel y que a través de todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, que en medio de todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es el camino de la fe que Dios ha trazado para los creyentes. Entonces, hermanos, sigamos creyendo, sigamos confiando, permanezcamos en lo que hemos creído, porque a veces como que el día se nos pone oscuro, como que llegan las pruebas difíciles, como que nuestros sentimientos nos dicen otra cosa, pero miremos esta lista de creyentes. Cuando usted esté desanimado, lea Hebreos 11 y anímese, porque aquí hay personas que aunque fuera del tiempo, pero vemos cómo Dios llegó para hacer milagros, que aunque estuvieron en foso de leones, taparon las bocas de los leones. Aunque estuvieron en medio del fuego, de las llamas, no se quemaron sus vidas. Y la Biblia nos muestra que todo esto lo hicieron porque siguieron creyendo en Dios. Sálvenos Dios de esta situación o no nos salve, pero seguimos creyendo en este Dios que nos dio un llamamiento, porque el justo por su fe vivirá. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, mi amado hermano Alfredo Palacios.